Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast Real Estate y mi libertad financiera. Y esta es una cápsula más de la serie que estamos llevando de inmigrante a asesora hipotecaria. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, bueno, llegamos con una nueva entrega de esta cápsula y yo creo que hay una pregunta fundamental, o sea, es clave para iniciar. Después de los miles de trabajos que tuviste, ¿cómo llegas a la industria de las hipotecas? Bueno, la industria de las hipotecas, no me acuerdo ni cómo fue, ni cómo, la verdad no me acuerdo cómo obtuve esa entrevista, ni por qué llegó. En fin, el caso es que estaban buscando a alguien para hacer, yo ya en ese entonces ya había tenido varios cargos administrativos, devolvámonos un poquito. Cuando yo tenía alrededor de 16, 17 años, empecé a trabajar, ya estábamos en New Jersey, empecé a trabajar con la familia que mi mamá trabajaba limpiándoles la casa. Ellos me contrataron como su asistente administrativa. Entonces yo estaba a cargo de hacer todo lo que era, no sé, manejarles la agenda, ordenar todo lo que eran los supplies para la oficina, eh, todo lo que conlleva la parte administrativa de una empresa pequeña que ahorita es gigantesca y estoy sumamente orgullosa de haberlos conocido porque fue una familia que nos trató muy bien a mi mamá y a mí. Pero digamos que ese fue como mi primer trabajo o el trabajo que hizo esa como esa línea divisoria entre los trabajos que yo antes había tenido, que la mayoría habían sido como más hands-on, como más labor física que administrativo. Empiezo en ese trabajo, después tuve dos, tres trabajos más administrativos y ya obtengo esta entrevista con una empresa en New Jersey. Estaban buscando una procesadora, voy a la entrevista, necesitaban a alguien que hablara español, entonces digamos que eso me ayudó mucho porque era con una compañía que se dedicaba a ofrecer mortgages o hipotecas a la comunidad latina, entonces esa parte era fundamental. Digamos que no necesitaba experiencia, ellos me iban a entrenar, ¿sí? Pero el entreno fue, tenga, procese. Usted sálvese como pueda. Sí, sí, fue la verdad un poquito difícil porque yo nunca había tenido un trabajo en el área hipotecaria. Entonces, digamos que era un poco más que simplemente manejar agenda, contesté Pero ellos emails. sabían que no tenías experiencia en esa área. Sí, sí, correcto. Esto era muy normal, Cami, en ese entonces. En esa época, digamos que los mortgages no estaban regulados por una entidad, digamos, del gobierno. Entonces, las empresas eran muy Empíricas, informales, digamos así, por así decirlo, muy informales. No había pues como protocolos un de lineamiento. compliance ni nada de eso. Entonces, era muy normal, ¿sí? En ese entonces, pues sucede esto, yo empiezo, pero Cami, no sé, o sea, me enamoré, me encantó lo que hacía, era como, no sé, como que finalmente había llegado a lo que era para mí. Pero ¿cómo fue esto de aprender? O sea, literal desde la experiencia, ¿cómo fue esa prueba y error? Porque es que, o sea, como se dice, el refrán popular te echaron al agua, o sea, Sí, sí, sálvese y nade y a punta sí. de pataditas. Bueno, la verdad es que tenía unas compañeras que eran supremamente serviciales y estaban muy dispuestas a ayudar en esa, digamos, en esa transición mientras yo empezaba a conocer acerca de esa industria. Entonces fui muy recursiva. Yo también, pues nunca como que me quedé quieta. Entonces yo, no sé, hacía research online acerca de cosas que no entendía, terminología que no entendía, porque tú pasar de ser una asistente administrativa para una empresa pequeña a trabajar en hipotecas sin conocer qué es un underwriter, qué es un clear to close, qué es, o sea, toda la terminología que conlleva el tema de los mortgages, que es bastante amplia, pues eso digamos que es como un choque a tu parte, digamos, profesional porque te reta. Sin embargo, Cami, no sé por qué,
yo siempre he sido de retos. O sea, a mí me encanta retarme como que venga, que sigue, vamos para el siguiente. Entonces, digamos que creo que eso fue parte de lo que hizo que el proceso fuera más fácil para mí. Hay un momento clave que tú dices, aquí me replanteé si esto era lo mío en este tema de la experiencia cuando recién entraste a este trabajo o sientes que dentro de todo siempre estuviste dispuesta a que sea lo que pase. Eh, habían muchas cosas que para mí eran nuevas, pero digamos que esa falta de guía, pues como que no, yo no sabía mucho, pero sucede la burbuja inmobiliaria en el 2007, 2008 por ahí, y yo recién había empezado en esa empresa hacía unos años, no sé, un año, año y piquito. Entonces empiezan a caerse la gente a entrar en foreclosure. Foreclosure es cuando el banco les quita la casa porque, ¿qué sucede? En ese entonces pasaba mucho que la gente le daban intereses ajustables. Entonces, de tener un interés fijo a 7% se le subía 12, 13, 14% y la hipoteca se les disparaba al mes y no tenían cómo pagar esa hipoteca. Entonces, mucha gente se vio obligada a hacer foreclosure en su casa. Entonces, todas las compañías de mortgage empezaron a reducir el personal, incluso algunas a cerrar, y Julianita empiece a buscar. Entonces, en ese momento, replanteo, ¿es esta la industria en la que quiero trabajar y formar una profesión? Esto no está seguro, esto es muy volátil, entonces no creo que sea lo ideal para mí, aunque me apasione grandemente lo que hago. ¿Te sentías como en una cuerda floja? Sí, total, me sentía en una cuerda floja, sentía que no había una estabilidad, que no sabía qué iba a pasar mañana, entonces yo necesitaba como abogar, digamos, por tener esa seguridad en ese entonces. Cuando tú dices que tú entras a esta empresa que estaban buscando a alguien que dominara el español porque querían enfocarse en la comunidad latina, habían más latinos trabajando en la empresa. Sí, la mayoría, yo creo que todos éramos latinos. Y sientes que el hecho de que esa empresa, que fue tu primera experiencia, se enfocara en la comunidad latina, influyó para que hoy tú también busques como tener un acercamiento con esa comunidad. Yo creo que sí en parte, pero no fue, digamos, como que el factor primordial, porque digamos que yo siempre estuve envuelta o involucrada con con esa comunidad latina, o sea, siempre estuvo en mí porque fue como me crié, como empecé, como fui creciendo y pues eso me ayudó, digamos que como a dirigirme a ese target como tal. Hoy, ya con la mente en blanco, sin hablar del periódico de ayer, ¿sientes que manejaste la salida de la empresa por el tema de la burbuja inmobiliaria bien o sientes que hubieras podido haberlo hecho de una mejor manera? No, yo creo que tenía que pasar porque tenía que entrar en otro mundo para darme cuenta que eso no era lo mío. Entonces, en este siguiente paso de mi vida, yo dejo la burbuja inmobiliaria, me consigo un trabajo estable en una corporativa, trabajé con la corporativa de Ralph Lauren, de la ropa de polo, y empecé trabajando en un cargo administrativo de recursos humanos. Entonces yo estaba en el proceso de buscar qué quería estudiar en la universidad porque sí quería tener un título universitario. Entonces, en ese entonces yo la verdad no tenía como una guía que me dijera, venga, por aquí es el camino, venga, miremos a ver. Y cuando uno está muchacho, la verdad, uno no sabe qué es lo que quiere. O sea, por eso me irrita que quieran meterle cosas a los niños que no son, porque uno ni siquiera de adolescente sabe qué es lo que quiere. Entonces, pero bueno, eso es otro tema, para otro podcast, porque está caliente también. Pero digamos que para mí era importante tener un título universitario. Entonces, en ese entonces empiezo la universidad a la par y me inscribo para obtener un título en
un business, un bachelor's en science con énfasis en recursos humanos. Entonces yo empecé la universidad mientras estaba en esta otra empresa, pero no fue hasta después de unos 10 meses que me di cuenta que eso no era para mí. O sea, la verdad, yo tuve inestabilidad laboral en mis años de jovencita, ¿sí? Años Pero mozos. estaba buscando, o sea, sé ahora que obviamente hubo un propósito detrás de todo eso, estaba buscando algo que me apasionara y no sé, el Señor preparándome en cada una de esas etapas para lo que vendría, que es lo que estoy viviendo ahora. Pero digamos que me doy cuenta que ese no es el lugar porque recuerda, a mí me encantan los retos y en una corporación todo es muy burocrático, o sea, es a quién conoces para que puedas llegar al siguiente nivel. Y yo, pues la verdad, nunca he sido partícipe de lamberle a nadie. O sea, yo me gano mi puesto y si no es por mérito, entonces pues me No. quedaré donde estoy, pero no voy a hacer, o sea, no a comprometer mis valores, mis principios por que me den el siguiente cargo. Entonces dije, lo siento, esto no es para mí. Chao, chao. Me voy a los 10 meses de estar trabajando allí, pero pues antes de irme, consigo una llamada con la que era mi ex jefa que trabajaba en la empresa que cerramos antes, que yo me fui porque no quise, porque lo de la burbuja inmobiliaria, la que era mi jefa me llama y me dice, Juli, estoy trabajando en otra empresa, necesito una procesadora, ¿quieres trabajar conmigo? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Claro, ¿para cuándo? ¿Dónde le llego? ¿Dónde le llegó? Hicimos la entrevista y yo creo que hasta ahí podemos dejar para el siguiente episodio, la siguiente cápsula. Me encanta una invitación para que todos se conecten porque estas cápsulas se están poniendo súper buenas. Bueno, los invitamos a todos a que sigan esta historia de cómo me convertí de inmigrante a asesora hipotecaria.